El Espíritu Santo no es solo una fuerza divina que nos asiste en momentos de necesidad, es el poder que transforma, la voz que susurra dirección a nuestra alma y la luz que nos permite ver lo invisible. Sus dones no son meros conceptos teóricos, sino herramientas espirituales que nos capacitan para vivir conforme a la voluntad de Dios, con sabiduría, fortaleza y amor. Vivir en la plenitud de sus dones es más que reconocer que los tenemos, es permitir que cada uno de ellos fluya en nuestra vida diaria. No es solo saber que el Espíritu Santo nos concede sabiduría, sino confiar en que ésta nos guiará en nuestras decisiones. No es solo recibir el don de fortaleza, sino permitir que nos sostenga en medio de las tormentas. Pero, ¿cómo podemos activar estos dones en nuestra vida? ¿Cómo saber si realmente están operando en nosotros? Muchas veces, vivimos ignorando la riqueza que el Espíritu nos ha entregado, caminando como si careciéramos de dirección, cuando en realidad Dios ya nos ha provisto con todo lo que necesitamos. Los dones del Espíritu Santo no son privilegios de unos pocos, sino regalos destinados a todos aquellos que desean vivir una vida llena de su presencia. Son la manifestación de su gracia en nuestra vida cotidiana y el reflejo de su poder en nosotros. ¿Estás listo para descubrir cómo el Espíritu Santo quiere obrar en ti a través de sus dones? ¿Qué pasaría si empezaras a vivir plenamente en la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza y el consejo que Él te ofrece? Este mensaje es para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El Espíritu Santo te ha guiado a este momento porque quiere despertar en ti la conciencia de los dones que ya ha depositado en tu vida. Hoy aprenderás a reconocerlos, a activarlos y a permitir que transformen tu caminar. No se trata de recibir algo nuevo, sino de abrir los ojos a lo que ya te ha sido dado. Hay quienes tienen los dones, pero no los usan, reciben la sabiduría, pero no la aplican, poseen la fortaleza, pero no la ejercen. Tal vez tú también te hayas sentido así. Pero ahora es el tiempo de dar un paso de fe y abrazar la plenitud de los dones que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, aviva tus dones en mí, si deseas ver su poder actuando en tu vida. Y si alguna vez has experimentado cómo un don del Espíritu ha cambiado tu caminar, compártelo con nosotros. Quédate con nosotros hasta el final, porque en este video exploraremos los dones del Espíritu Santo y cómo pueden transformar tu vida. A través de la palabra de Dios, descubrirás historias inspiradoras que te ayudarán a comprender cómo estos dones se han manifestado en la historia de la humanidad y cómo pueden hacerse evidentes en tu propia vida. No ignores la obra del Espíritu Santo en ti. Sus dones son una señal de que Dios te ha equipado para vivir en plenitud y victoria. Hoy te invito a abrir tu corazón y permitir que su poder fluya libremente en tu vida. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más cada día, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar un like y compartirlo con alguien que necesite reconocer la acción del Espíritu Santo en su vida. Juntos, podemos caminar en la certeza de que Dios nos ha dotado con todo lo necesario para vivir conforme a su voluntad. No dejes pasar esta oportunidad de crecer en el conocimiento de los dones del Espíritu Santo. Comencemos. Los dones del Espíritu Santo son regalos divinos que Dios concede a los creyentes para fortalecer su vida espiritual y guiarlos hacia una relación más profunda con Él. Estos dones no son habilidades naturales, sino capacidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu para vivir según la voluntad de Dios, enfrentar desafíos y crecer en fe. A lo largo de la historia de la Iglesia, se han identificado 7 dones principales del Espíritu Santo, que se manifiestan en la vida de los creyentes para guiarlos y fortalecerlos. Don de sabiduría o discernimiento de espíritus.
este don nos permite ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Nos da la capacidad de discernir lo que realmente importa y de tomar decisiones que reflejen su voluntad. A través de este don, entendemos las cosas no solo en un nivel intelectual, sino con un sentido más profundo y divino. Donde entendimiento o inteligencia nos permite comprender las verdades de la fe de manera más profunda. Este don nos otorga una visión clara y penetrante que nos ayuda a interpretar las Escrituras y la vida espiritual con una perspectiva iluminada por el Espíritu Santo. Don de consejo, este don nos guía en la toma de decisiones conforme a la voluntad de Dios. Nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, ofreciendo orientación para vivir de acuerdo con los principios divinos, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o inciertas. Don de fortaleza, este don nos da el valor y la perseverancia necesarios para enfrentar las pruebas de la vida. Nos fortalece en los momentos de adversidad, ayudándonos a mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios está con nosotros, incluso cuando las circunstancias nos desafían. Don de ciencia, a través de este don, podemos conocer y valorar la creación con los ojos de Dios. Nos lleva a un entendimiento más profundo de la naturaleza, el universo y nuestra relación con todo lo que Él ha creado. Nos abre los ojos para ver su mano en el mundo que nos rodea. Don de piedad, este don nos impulsa a vivir con devoción, amor y respeto hacia el Padre. Nos hace sentir una conexión profunda con Dios, motivándonos a vivir una vida de oración, adoración y servicio, reconociendo su amor y misericordia. Don de temor de Dios, el don más poderoso y transformador, el temor de Dios no es miedo, sino un profundo respeto y reverencia hacia Él. Nos mantiene humildes, conscientes de su grandeza, y nos anima a honrarlo en todas nuestras acciones. Es a través de este don que aprendemos a vivir con una obediencia que transforma nuestra vida espiritual, guiándonos siempre hacia la verdad y la santidad. Cada uno de estos dones tiene un propósito único y específico, pero en conjunto nos capacitan para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ser más fieles en nuestra relación con Él y enfrentar los retos de la vida con su gracia y dirección. El don de sabiduría o discernimiento de espíritus es una habilidad especial que Dios otorga a los creyentes para comprender las situaciones desde la perspectiva divina. Nos permite ver más allá de las circunstancias y reconocer lo que realmente está ocurriendo en un plano espiritual. Este don nos capacita para distinguir entre lo que proviene de Dios, lo que es obra del maligno y lo que es fruto de nuestras propias emociones o pensamientos. Es un don profundo que no solo ilumina nuestra mente, sino que también guía nuestro corazón, dándonos la capacidad de tomar decisiones sabias y justas. Este discernimiento no es un juicio humano basado en la lógica o el conocimiento terreno, sino una comprensión espiritual que refleja la sabiduría de Dios. A través de este don, podemos ver lo que otros no pueden, e identificar las verdades espirituales que no siempre son evidentes a simple vista. Nos permite actuar de manera alineada con la voluntad divina, protegiéndonos de engaños y manipulaciones. Un claro ejemplo de este don en acción lo encontramos en la figura del apóstol Pablo, quien se enfrentó a diversas situaciones en las que necesitaba discernir los espíritus presentes. Un caso notable se da en Hechos 16, versículos 16 a 18, donde encontramos a una joven que poseía un espíritu de adivinación. Ella seguía a Pablo y sus compañeros, gritando constantemente que ellos eran siervos del Dios Altísimo. A primera vista, sus palabras parecían acertadas, pero el apóstol, movido por el don de discernimiento de espíritus, reconoció que detrás de esas palabras no había una verdad genuina, sino un espíritu maligno tratando de confundir a la gente. En el versículo 18, Pablo,
lleno del Espíritu Santo, se volvió hacia la joven y le ordenó en el nombre de Jesús que saliera de ella el espíritu de adivinación. Este acto de discernimiento no solo liberó a la joven, sino que mostró la autoridad de Pablo sobre las fuerzas espirituales, dando testimonio del poder de Dios y protegiendo a los creyentes de posibles engaños. Este ejemplo muestra cómo el don de discernimiento puede ser crucial en situaciones donde las apariencias engañan y donde es necesario ver más allá de lo visible. No solo se trata de distinguir entre lo bueno y lo malo, sino también de reconocer las intenciones espirituales detrás de las palabras y acciones de las personas. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? En nuestra vida cotidiana, el don de sabiduría o discernimiento de espíritu se manifiesta de diversas maneras. A menudo, nos enfrentamos a decisiones difíciles, situaciones confusas o personas que nos parecen desconcertantes. En estos momentos, este don se activa al brindarnos la capacidad de distinguir entre la verdad y el error, entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Por ejemplo, en el ámbito de nuestras relaciones, podemos estar en contacto con personas que parecen tener buenas intenciones, pero que al ser guiadas por un espíritu de manipulación o engaño, nos llevan por un camino equivocado. En estos casos, el discernimiento nos ayuda a detectar esas influencias espirituales y tomar decisiones sabias que nos protejan. A veces, esto puede manifestarse como una sensación interna de incomodidad o una convicción profunda de que algo no está bien, aunque las palabras o acciones externas puedan parecer inofensivas. En un contexto más general, el discernimiento también puede ser clave cuando nos enfrentamos a diferentes enseñanzas o filosofías. Vivimos en un mundo lleno de ideas y doctrinas, algunas de las cuales pueden desviarnos de la verdad cristiana. El don de sabiduría nos ayuda a evaluar y contrastar esas ideas con los principios de la fe cristiana, permitiéndonos permanecer firmes en la verdad revelada por Dios. Esta claridad es esencial para evitar caer en errores doctrinales o en engaños espirituales que pueden dañar nuestra relación con Dios. En el ámbito de la toma de decisiones, el discernimiento también juega un papel fundamental. Cuando enfrentamos elecciones importantes, ya sea en nuestra carrera, en nuestra familia o en nuestra vida personal, el don de sabiduría nos da la perspectiva necesaria para ver las consecuencias espirituales de nuestras acciones. Esto nos ayuda a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, que no solo sean sabias desde un punto de vista humano, sino que también edifiquen nuestra vida espiritual. El discernimiento también se manifiesta en situaciones de oración. A medida que oramos por otros, el Espíritu Santo puede darnos una claridad especial sobre las necesidades espirituales de esa persona o sobre la mejor manera de orar por ella. Esto nos permite ser más efectivos en nuestras intercesiones y más sensibles a lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Oración para pedir el don. Padre Celestial, te agradecemos por el maravilloso don de sabiduría que nos has otorgado. Sabemos que este don proviene de ti, y es a través de él que podemos ver el mundo como tú lo ves, discernir entre lo bueno y lo malo, y tomar decisiones conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos concedas este don de manera abundante en nuestras vidas. Te pedimos que nos des la sabiduría para reconocer tu presencia en cada situación, para ver más allá de las apariencias y descubrir la verdad en cada circunstancia. Ayúdanos a discernir los espíritus que nos rodean y a protegernos de las influencias malignas que puedan desviarnos de tu camino. Abre nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos vivir conforme a tu voluntad y ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Danos la humildad para escuchar tu voz y el valor para obedecerla, incluso cuando no entendemos completamente lo que nos estás pidiendo. Que el Espíritu Santo nos guíe siempre en nuestra vida diaria y nos capacite para tomar decisiones sabias, no solo en lo terrenal, sino también en lo espiritual.
Te damos gracias, Señor, por tu guía y por los dones del Espíritu Santo. Confío en que a través de tu sabiduría podemos caminar más cerca de ti y ser fieles a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. El don de inteligencia o entendimiento es la capacidad de comprender las verdades profundas de la fe, iluminando nuestra mente para conocer a Dios de una manera más profunda. Mientras que el don de sabiduría nos permite ver las situaciones desde la perspectiva divina, el don de entendimiento nos da la habilidad de captar el sentido pleno de esas revelaciones. Este don va más allá del conocimiento intelectual. Se trata de una comprensión espiritual que toca nuestro corazón y nuestra vida, dándonos una claridad profunda sobre los misterios divinos. A través del don de entendimiento, somos capaces de percibir el significado profundo de las enseñanzas bíblicas y aplicarlas a nuestras vidas cotidianas. Nos ayuda a ver el propósito de Dios en todo lo que ocurre, permitiéndonos vivir conforme a su voluntad. Este entendimiento nos guía en la interpretación correcta de las Escrituras y también en cómo aplicar esos principios a las situaciones y decisiones de cada día. Un ejemplo claro de este don se puede encontrar en el rey Salomón, quien pidió a Dios sabiduría y entendimiento para gobernar con justicia. En Primera de Reyes 3, versículos 9 a 12, Salomón, al recibir la oferta de Dios para pedir cualquier cosa, no solicitó riquezas o larga vida, sino sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios, al ver la humildad y sabiduría de su solicitud, le otorgó no solo un entendimiento profundo, sino también riquezas y honra. Uno de los momentos más evidentes del don de entendimiento en la vida de Salomón se muestra en el juicio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño. Salomón, con una sabiduría divina, propuso dividir al niño en dos partes, lo que reveló quién era la verdadera madre. Este discernimiento profundo no solo demostró su comprensión de la verdad, sino también su capacidad para aplicar ese entendimiento a una situación concreta y urgente. El don de entendimiento, como vimos en este ejemplo, no solo proporciona una capacidad intelectual, sino también una percepción espiritual que trasciende la mente humana y nos conecta con la voluntad de Dios. Salomón fue un hombre que en su humildad reconoció la necesidad de este don para gobernar sabiamente y fue bendecido por Dios con un entendimiento que trascendió su tiempo. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? En nuestra vida cotidiana, el don de entendimiento se manifiesta cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o complejas y buscamos la guía de Dios para comprender el propósito de lo que estamos viviendo. Este don no solo se limita a la comprensión de las Escrituras, sino que también se extiende a la manera en que entendemos nuestras propias vidas y las personas que nos rodean. Por ejemplo, en momentos de prueba, el don de entendimiento nos permite ver más allá de la superficie de la situación. Si estamos enfrentando una dificultad financiera, no solo vemos la escasez, sino que comprendemos que Dios puede estar usándola para enseñarnos sobre la dependencia de Él o sobre la importancia de la generosidad. El entendimiento nos da la capacidad de ver la mano de Dios obrando en medio de las dificultades. Este don también se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales. Cuando enfrentamos conflictos con otros, el don de entendimiento nos permite comprender las motivaciones y perspectivas de las personas involucradas, lo que nos ayuda a ser más compasivos y justos. Nos permite ver más allá de los malentendidos superficiales y reconocer el corazón detrás de las palabras y acciones de los demás. Además, este entendimiento nos guía en la toma de decisiones importantes. Ya sea en nuestra vida personal, profesional o espiritual, el don de entendimiento nos permite ver las posibles consecuencias de nuestras decisiones, ayudándonos a elegir el camino que más honra a Dios. No se trata solo de conocer lo correcto, sino de comprender cómo ese conocimiento se aplica en la práctica y cómo impacta nuestras vidas y las de quienes nos rodean.
En el ámbito espiritual, el entendimiento también nos ayuda a crecer en la fe. A medida que leemos las Escrituras, no solo buscamos conocimiento, sino que oramos para que el Espíritu Santo nos otorgue el entendimiento necesario para vivir según la verdad revelada. Este don nos capacita para comprender los misterios de la fe, como la naturaleza de Dios, el propósito de la vida cristiana y el plan de salvación. El don de entendimiento también puede influir en la forma en que compartimos nuestra fe con otros. Al comprender más profundamente las verdades de la fe, somos capaces de comunicarlas de manera más efectiva, haciendo que las Escrituras sean accesibles y comprensibles para quienes aún no conocen a Cristo. Oración para pedir el don. Señor Dios, te agradezco por el don de entendimiento que nos brindas a través de tu Espíritu Santo. Reconozco que sin tu sabiduría divina, soy incapaz de comprender las profundidades de tu verdad. Hoy te pido que me concedas este don de manera abundante en mi vida. Abre mi mente y mi corazón para que pueda comprender tu palabra y tu voluntad con mayor claridad. Te ruego, Señor, que me des el entendimiento para ver tu mano obrando en todas las circunstancias de mi vida, para que incluso en medio de las pruebas, pueda discernir el propósito divino que hay en ellas. Ayúdame a comprender las situaciones con sabiduría y a aplicarlas conforme a tu voluntad. Dame también entendimiento para vivir en armonía con los demás, para ver las motivaciones y los corazones de las personas que me rodean y a través de ello, actuar con compasión y justicia. Que tu Espíritu me guíe siempre, revelando la verdad que necesito para ser fiel a ti en cada decisión y en cada paso. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por el entendimiento que nos das. Confío en que con tu ayuda, creceré en mi fe y caminaré en la luz de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. El don de consejo es la capacidad divina de orientar a otros o recibir orientación directa de Dios en situaciones difíciles, ayudándonos a tomar decisiones sabias y justas. Este don es un regalo del Espíritu Santo que guía nuestra mente y nuestro corazón hacia la verdad. Y nos permite discernir la mejor dirección cuando nos enfrentamos a dilemas o cuando debemos ayudar a otros a tomar decisiones importantes. El consejo no se basa en la sabiduría humana, sino en la sabiduría divina, que nos da la capacidad de ver más allá de lo que es evidente y buscar la voluntad de Dios en cada circunstancia. Este don también está relacionado con la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, asegurando que nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios. Nos guía para hacer elecciones que no solo sean prudentes y justas, sino que también nos acerquen más a la voluntad divina y nos ayuden a vivir conforme a sus propósitos. El consejo nos protege de tomar caminos erróneos y nos encamina hacia una vida llena de paz, estabilidad y rectitud. Un claro ejemplo del don de consejo en la Biblia lo encontramos en el sabio consejo que el profeta Natán dio al rey David en 2 de Samuel 12, versículos 1 a 7. Después de que David cometiera el pecado de adulterio con Betsabé y mandara matar a su esposo Urías, Natán fue enviado por Dios para confrontarlo. El profeta usó una parábola sobre una ovejita para hacerle entender a David la gravedad de su pecado, sin atacarlo directamente, sino de una manera que tocara el corazón del rey. El consejo de Natán fue divino, pues permitió que David reconociera su pecado y se arrepintiera sinceramente. En este caso, el consejo no solo guió al rey hacia la verdad, sino que lo llevó a una transformación interior y al arrepentimiento genuino. Este ejemplo muestra cómo el consejo espiritual puede ser usado para restaurar y redirigir las vidas, incluso cuando se han cometido graves errores. El don de consejo es, por lo tanto, no solo un medio para ayudar a otros, sino una herramienta de corrección y restauración espiritual. Natán, como siervo de Dios,
demostró cómo el consejo inspirado por el Espíritu Santo puede traer claridad y sanación a situaciones complejas. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? El don de consejo se manifiesta de manera práctica en las decisiones cotidianas que enfrentamos. En la vida diaria, este don se puede ver cuando nos enfrentamos a desafíos personales o familiares y buscamos la guía de Dios para tomar decisiones sabias. Puede ser una decisión sobre un trabajo, una relación o una situación que nos genera incertidumbre. Este don también se muestra en la capacidad de aconsejar a otros. Si alguna vez has sido un buen consejero para un amigo o familiar, probablemente has experimentado este don en acción. Es la habilidad de escuchar atentamente, entender el problema, y luego, proporcionar un consejo que esté alineado con los principios cristianos, como el amor, la misericordia y la justicia. Este consejo no se basa en opiniones personales, sino en la sabiduría divina que nos lleva a hacer lo correcto y lo justo. En el contexto de una iglesia o comunidad, el don de consejo es fundamental cuando se trata de ayudar a los miembros a resolver conflictos o tomar decisiones sobre su vida espiritual. Un líder o consejero cristiano, guiado por este don, puede ofrecer palabras de aliento, dirección y sabiduría a aquellos que buscan comprender la voluntad de Dios en situaciones difíciles. El consejo también se puede manifestar en la vida diaria al tomar decisiones en momentos de incertidumbre. En ocasiones, las circunstancias de la vida nos empujan a hacer elecciones sin saber a dónde nos llevará el camino. Aquí es donde este don juega un papel crucial, ya que nos da la capacidad de ver más allá de lo inmediato y enfocarnos en lo que verdaderamente importa, vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando confiamos en el Espíritu Santo, Él nos guía hacia decisiones que nos llevarán a una vida plena, equilibrada y de acuerdo a los principios divinos. Oración para pedir el don. Padre Celestial, te doy gracias por el don de consejo que tu Espíritu Santo derrama sobre nosotros. Te pido que me concedas este precioso don para que pueda discernir tu voluntad en cada aspecto de mi vida. Dame la sabiduría y el entendimiento para tomar decisiones que honren tu nombre y sigan el camino que has trazado para mí. Señor, ayúdame a ser un canal de tu consejo para los demás. Enséñame a escuchar con compasión, a discernir con sabiduría y a hablar con amor. Que cada palabra que ofrezcas sea un reflejo de tu verdad y justicia, y que a través de mis palabras, otros puedan encontrar la dirección que necesitan para acercarse más a ti. Te pido, que en los momentos de duda, tú me guíes con claridad y me des la paz para seguir las decisiones que estén en tu voluntad. Gracias por estar siempre presente y por darnos el don de tu Espíritu para que podamos vivir conforme a tu plan divino. En el nombre de Jesús, amén. El don de fortaleza es un regalo divino del Espíritu Santo que nos capacita para afrontar las dificultades, las pruebas y los momentos de debilidad con valentía y perseverancia. Este don nos da la capacidad de mantenernos firmes en la fe, incluso cuando las circunstancias parecen insostenibles. La fortaleza no es solo resistencia física, sino también la capacidad de mantenerse espiritualmente firme, confiando en el poder de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones que nos desafían y nos sobrepasan. La fortaleza nos permite seguir adelante cuando nos sentimos abatidos, siendo conscientes de que Dios está con nosotros en cada momento. Nos da el coraje de enfrentar adversidades, superar tentaciones y mantenernos fieles a los principios cristianos, a pesar de la oposición que podamos encontrar. Este don fortalece nuestra confianza en Dios y nos ayuda a vivir nuestra fe de manera valiente y perseverante, sin ceder ante la desesperanza o el miedo. Un ejemplo poderoso de fortaleza en la Biblia es la vida de Job, cuya historia está llena de pruebas extremadamente difíciles. En el libro de Job,
vemos cómo él, un hombre recto y temeroso de Dios, fue probado profundamente cuando perdió sus bienes, su salud e incluso el apoyo de su esposa y amigos. Job fue rodeado por la adversidad y el sufrimiento, y sin embargo, mantuvo su fe en Dios. A pesar de la angustia y las preguntas sobre su sufrimiento, Job nunca renunció a su creencia en el poder y la justicia de Dios. Job expresó su sufrimiento con honestidad, pero en medio de todo eso, mostró una increíble fortaleza espiritual. En Job 13, versículo 15, él dice, aunque él me matare, en él esperaré, lo cual refleja su firme determinación de confiar en Dios a pesar de sus pruebas. Esta actitud de perseverancia y fe inquebrantable es un claro ejemplo del don de fortaleza que permitió a Job seguir adelante sin rendirse, incluso cuando las circunstancias parecían insostenibles. Este ejemplo nos muestra cómo la fortaleza espiritual no es simplemente resistir las dificultades, sino también mantener nuestra esperanza en Dios, sabiendo que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras aflicciones. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? En la vida diaria, el don de fortaleza se manifiesta de diversas maneras, especialmente cuando enfrentamos retos o pruebas que ponen a prueba nuestra fe y resistencia. Puede ser un desafío en el trabajo, en las relaciones personales o incluso en nuestra propia vida espiritual, cuando sentimos que las dificultades nos sobrepasan. En esos momentos, el don de fortaleza nos da la capacidad de mantenernos firmes y confiados en Dios, sin dejar que el miedo o la desesperación nos desvíen del camino. Este don también se manifiesta en nuestra capacidad para resistir la tentación. La vida cristiana no está exenta de pruebas y tentaciones que intentan alejarnos de la voluntad de Dios. En esos momentos, la fortaleza nos da el coraje de decir no a lo que nos aparta de Dios y sí a lo que nos acerca a Él. Este don nos da el poder de resistir la presión externa e interna y de mantenernos firmes en nuestras convicciones. Además, la fortaleza es crucial cuando enfrentamos momentos de persecución o adversidad por nuestra fe. Al igual que los primeros cristianos, que fueron perseguidos por su creencia en Jesús, podemos experimentar momentos de rechazo o dificultades debido a nuestra fe. El don de fortaleza nos da la valentía para seguir proclamando el Evangelio y viviendo nuestra fe con integridad, sin temor a las consecuencias. La fortaleza también se ve en nuestra capacidad para seguir adelante a pesar de los fracasos o errores. En lugar de rendirnos cuando cometemos errores o cuando las cosas no salen como esperábamos, el don de fortaleza nos permite levantarnos, aprender de nuestras caídas y seguir adelante con más determinación. Nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios, que siempre nos da la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Oración para pedir el don. Señor, vengo ante ti reconociendo que necesito tu fortaleza para enfrentar las pruebas de la vida. Sabes que hay momentos en los que me siento débil, confundido y temeroso, pero confío en que tu Espíritu Santo me dará la fortaleza para seguir adelante. Te pido que me des la valentía de mantenerme firme en mi fe, sin importar las dificultades que enfrente. Señor, cuando las circunstancias me desanimen, ayúdame a recordar que en ti tengo la fuerza para perseverar. Dame el coraje para resistir las tentaciones, la sabiduría para tomar decisiones valientes y la esperanza para no rendirme, sabiendo que tú estás conmigo en todo momento. Te pido que me fortalezcas en mi espíritu, que pueda caminar en paz, confiando en tu amor y poder. Gracias por ser mi roca y refugio en tiempos de necesidad. En el nombre de Jesús, amén. El don de ciencia es la capacidad divina que el Espíritu Santo otorga para comprender la verdad profunda de las cosas, no solo a nivel intelectual, sino también espiritual.
Este don nos permite ver la creación, las personas y los eventos desde la perspectiva de Dios, apreciando la realidad tal como Él la creó. La ciencia, en este contexto, no se limita a los conocimientos académicos o científicos, sino que se refiere a un entendimiento más profundo y sabio de los misterios de la fe y del mundo que nos rodea. A través de este don, somos capaces de discernir lo que es bueno y justo, apreciar la belleza de la creación y tener un mayor entendimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La ciencia también nos ayuda a ver más allá de las apariencias y a comprender los propósitos de Dios en los eventos que nos suceden, incluso cuando no comprendemos completamente sus razones en el momento. Un ejemplo claro de este don en la Biblia es el rey Salomón, quien pidió sabiduría y discernimiento para gobernar a Israel, Primera de Reyes 3, versículo 9. Salomón no solo recibió sabiduría para juzgar con justicia, sino que también recibió un entendimiento profundo y divino de la vida y de las personas. En un episodio famoso, dos mujeres se presentaron ante él con un bebé, cada una reclamando ser la madre. Salomón, usando su sabiduría y discernimiento, propuso partir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su hijo antes que verlo muerto. Esta prueba reveló la verdad y la madre legítima, y mostró cómo Salomón poseía un don divino de discernimiento. La ciencia, como lo experimentó Salomón, no se trata solo de conocimiento humano, sino de un entendimiento sobrenatural que nos permite percibir lo que está más allá de la superficie y tomar decisiones justas, sabias y guiadas por el Espíritu Santo. Este don no solo abarca conocimiento sobre situaciones terrenales, sino que nos otorga una comprensión profunda de los principios divinos y cómo aplicarlos en la vida cotidiana. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? En la vida diaria, el don de ciencia se manifiesta cuando somos capaces de comprender las verdades de Dios de una manera más profunda y aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Este don nos permite ver más allá de lo obvio y tener una percepción más clara de las situaciones que enfrentamos. Por ejemplo, cuando enfrentamos decisiones difíciles, el don de ciencia nos ayuda a entender no solo lo que está en juego a nivel superficial, sino también cómo esa decisión se alinea con la voluntad de Dios y cómo nos puede acercar más a Él. Este don también se refleja en nuestra capacidad para ver la mano de Dios en la creación. Cuando miramos al mundo natural, el don de ciencia nos permite ver la obra de Dios en cada cosa. El arte, la ciencia, la naturaleza y la vida humana pueden ser percibidos de una manera más profunda y significativa cuando estamos bajo la influencia de este don. Nos ayuda a apreciar la belleza de la creación, comprender su propósito y tener una gratitud más profunda por lo que Dios ha hecho. El don de ciencia también nos da la capacidad de discernir correctamente entre lo bueno y lo malo, no solo a nivel moral, sino también a nivel espiritual. Nos ayuda a reconocer las verdades y los errores y a tomar decisiones que nos acerquen a Dios. En un mundo lleno de información contradictoria, este don nos ayuda a filtrar lo que es verdadero y alineado con los principios de Dios. Además, la ciencia se manifiesta cuando somos capaces de comprender las Escrituras con una mayor profundidad, no solo en su letra, sino en su significado profundo. A medida que el Espíritu Santo nos guía, nos da una mayor comprensión de las enseñanzas bíblicas, lo que nos permite vivir de acuerdo con ellas de una manera más fiel. Oración para pedir el don. Señor, te agradezco por el don de la ciencia y por la oportunidad de comprender las maravillas de tu creación y tu voluntad. Hoy te pido que me otorgues este don para que pueda ver el mundo con tus ojos, comprender las verdades profundas de la fe y aplicar ese entendimiento a mi vida diaria. Te pido que me des el discernimiento necesario para ver más allá de lo que es visible, para reconocer tu mano en cada momento y en cada circunstancia.
Ayúdame a entender tu voluntad y a tomar decisiones que estén alineadas con tu propósito para mi vida. Padre, abre mis ojos para ver tu creación en su esplendor y profundiza mi comprensión de tus enseñanzas. Que tu Espíritu Santo me guíe hacia una mayor sabiduría y conocimiento, para que pueda vivir de acuerdo con lo que tú me has revelado. En el nombre de Jesús, amén. El don de piedad es la gracia divina que nos impulsa a vivir con una profunda devoción, reverencia y amor hacia Dios. Este don nos motiva a vivir una vida de adoración y servicio, con un corazón dispuesto a seguir a Dios y a agradarlo en todo. La piedad nos lleva a reconocer nuestra dependencia total de Dios, no solo en momentos de necesidad, sino en todo aspecto de nuestra vida diaria. Es un regalo que nos acerca más a la verdadera adoración, una adoración que no solo se expresa en palabras, sino en nuestras acciones, actitudes y decisiones cotidianas. Este don transforma nuestro enfoque de la vida, alejándonos de una mentalidad egocéntrica y acercándonos a una actitud de humildad y gratitud hacia nuestro Creador. La piedad nos enseña a vivir una vida centrada en Dios, buscando su gloria en todas las cosas que hacemos. Es un don que fomenta la relación personal con Dios, motivándonos a ser agradecidos y a vivir conforme a su voluntad, reconociendo su santidad y majestad. Un ejemplo notable de piedad en la Biblia es el relato de Ana, la madre de Samuel. Ana, como muchas mujeres de su tiempo, deseaba tener un hijo, pero no podía concebir. En su dolor y desesperación, Ana acudió a Dios en oración, prometiéndole que si le daba un hijo, lo dedicaría al Señor por toda su vida. Su actitud de piedad y confianza en Dios se refleja en su oración sincera y en su acción decidida. 1 Samuel 1, versículos 9 a 20. Ana mostró una profunda reverencia y amor por Dios, entendiendo que Él era soberano sobre todas las circunstancias de su vida. Dios respondió a su oración, y Ana cumplió su promesa al entregar a su hijo Samuel al servicio de Dios. La piedad de Ana no solo se manifestó en su oración ferviente, sino también en su disposición a sacrificar lo que más amaba por la gloria de Dios. Su vida es un ejemplo de cómo el don de piedad nos lleva a una relación más profunda con Dios, que se refleja en nuestra adoración, gratitud y servicio hacia Él. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? El don de piedad se manifiesta en la vida diaria de manera tangible cuando vivimos con una conciencia constante de la presencia de Dios. Este don nos ayuda a cultivar un corazón de adoración y gratitud, incluso en medio de las ocupaciones diarias. Nos impulsa a buscar la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones y a vivir de acuerdo con los principios cristianos, no solo en los momentos de oración, sino también en el trabajo, la familia y las relaciones. La piedad nos lleva a tratar a los demás con compasión y respeto, reconociendo que cada ser humano es creado a imagen de Dios. Nos mueve a ser generosos, amables y perdonadores, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien mostró el más alto grado de piedad en su vida y sacrificio. Vivir con piedad también implica tener una actitud de humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios, y por lo tanto, debemos vivir para su gloria. El don de piedad también se refleja en la forma en que nos acercamos a la oración y la adoración. Nos lleva a buscar tiempo a solas con Dios, para alabarle, agradecerle y pedirle guía. La piedad fomenta una vida de oración constante, no solo pidiendo cosas para uno mismo, sino también intercediendo por los demás y buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas y el mundo. Este don también se manifiesta en la manera en que manejamos nuestras dificultades. La piedad no se limita a los momentos felices, sino que nos ayuda a mantener una actitud de fe y confianza en Dios incluso en los tiempos de prueba. Nos da la fortaleza para perseverar en la oración, el servicio y la obediencia, sabiendo que Dios es fiel y que nuestra devoción hacia Él tiene un propósito eterno. Oración para pedir el don. Señor,
te doy gracias por tu infinita bondad y amor. Hoy vengo ante ti pidiéndote que me otorgues el don de la piedad. Abre mi corazón para que pueda vivir con una devoción más profunda hacia ti, reconociendo tu grandeza y buscando tu gloria en todo lo que hago. Ayúdame a vivir con humildad, reverencia y gratitud, y a tener un corazón dispuesto a seguirte en todo momento. Te pido que me des la capacidad de ver tu mano en cada aspecto de mi vida, y que a través de este don pueda servirte con un corazón puro y sincero. Que la piedad me impulse a ser una mejor persona, amando a los demás como tú me amas, y buscando tu voluntad en todas mis decisiones. Que mi vida sea una ofrenda de adoración a ti, reflejando tu amor y tu santidad. En el nombre de Jesús, amén. El don del temor de Dios es, como vimos anteriormente con los otros dones, una gracia especial que Dios concede a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Este don no se refiere a un miedo temeroso, sino más bien a una reverencia profunda, un respeto y una admiración por la majestad, la santidad y el poder de Dios. El temor de Dios nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Él y nos lleva a vivir con humildad, obedeciendo su voluntad y honrándolo en todo lo que hacemos. Este don es fundamental para nuestro caminar espiritual, pues nos mantiene enfocados en lo que realmente importa, la gloria de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Nos recuerda que debemos vivir en reverencia ante su presencia, reconociendo que Él es soberano sobre todas las cosas. El temor de Dios no solo nos guía a vivir rectamente, sino que también nos fortalece para resistir las tentaciones y dificultades de la vida, sabiendo que Dios es quien tiene el control de todas las circunstancias. Un ejemplo claro del temor de Dios en la Biblia lo encontramos en la historia de Job. Job fue un hombre justo, temeroso de Dios, que vivió una vida de obediencia y devoción, aunque enfrentó grandes pruebas. En el libro de Job, vemos cómo, a pesar de las pérdidas y sufrimientos que experimentó, Job nunca dejó de reverenciar a Dios ni de reconocer su soberanía. En Job 1, versículos 20 a 21, cuando se le informa de la muerte de sus hijos y la pérdida de sus bienes, Job responde diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de volver allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito». Job temía a Dios no porque lo temiera de manera irracional, sino porque comprendía la santidad de Dios y la soberanía que Él tiene sobre todas las cosas. Su respuesta ante el sufrimiento muestra una humildad profunda y una total sumisión a la voluntad divina. Este ejemplo nos enseña que el temor de Dios no es algo que nos aleja de Él, sino que nos acerca a una relación más profunda y respetuosa, donde comprendemos que su voluntad es siempre perfecta. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? El temor de Dios se manifiesta en nuestra vida diaria de muchas maneras. Nos lleva a vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios, recordándonos que Él nos observa en todo momento. Este don nos ayuda a mantener una actitud de reverencia en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestras acciones cotidianas. Vivir con temor de Dios no significa vivir con miedo o ansiedad, sino con un profundo respeto y una disposición a vivir según los principios que Él ha establecido. Cuando tememos a Dios, buscamos hacer lo correcto no por obligación, sino por amor y respeto a su voluntad. Este temor nos motiva a evitar el pecado y las decisiones que puedan alejarnos de su presencia, guiándonos hacia una vida de obediencia y santidad. Nos lleva a tomar decisiones sabias, teniendo en cuenta lo que agradará a Dios, en lugar de lo que solo pueda agradarnos a nosotros mismos. En las situaciones difíciles, el temor de Dios nos da la fortaleza para mantenernos firmes en la fe, recordando que al final es Él quien tiene el control sobre todo. Este don también se refleja en nuestra manera de orar, en nuestra adoración y en nuestra devoción a Dios. Cuando tememos a Dios,
nos acercamos a Él con humildad y reverencia, reconociendo su grandeza. Este temor nos aleja de una actitud superficial o de una relación casual con Dios. Nos lleva a desear vivir en obediencia plena y a honrarle en todo lo que hacemos, buscando siempre su gloria. El temor de Dios también nos impulsa a vivir con un corazón agradecido, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de su misericordia y gracia. Nos ayuda a ver las bendiciones de la vida como una oportunidad para alabarle y servirle con un corazón puro y lleno de gratitud. Oración para pedir el don. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu inmensa misericordia. Hoy vengo ante ti pidiéndote que me otorgues el don del temor de Dios. Ayúdame a vivir con una profunda reverencia hacia ti, reconociendo tu santidad y soberanía sobre todas las cosas. Te pido que me des un corazón que se incline a tu voluntad, que busque agradarte en todo y que se aleje del pecado y la tentación. Que el temor de ti me impulse a vivir con humildad, obediencia y respeto, siempre recordando que tú eres mi Creador y mi Salvador. Señor, que este don me lleve a vivir una vida centrada en ti, en la que cada decisión, cada palabra y cada acción esté alineada con tu propósito. Que pueda vivir con un respeto reverente que honre tu nombre en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. El don de temor de Dios es, como hemos visto, el último y más poderoso de los dones del Espíritu Santo. A través de este don, nuestra vida espiritual alcanza una nueva dimensión, donde cada acción y decisión se guía por una reverencia y humildad profundas ante la presencia de Dios. Este don no solo nos ayuda a vivir en obediencia, sino que nos mantiene firmes en nuestra fe, confiando siempre en la soberanía de Dios. Después de haber explorado los 7 dones del Espíritu Santo y cómo se manifiestan en nuestra vida, es importante reflexionar sobre cómo podemos recibir y cultivar estos dones. Sabemos que, como vimos al principio, los dones del Espíritu son regalos divinos que nos fortalecen en nuestra fe, pero ¿cómo podemos hacerlos crecer y asegurarnos de que no se pierdan? La clave está en nuestra disposición a recibirlos y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La relación con el Espíritu Santo no se trata solo de recibir estos dones una vez, sino de estar en un proceso constante de apertura y crecimiento espiritual. Así como un jardín necesita ser cuidado para que las plantas crezcan y florezcan, nuestros corazones y almas también requieren de un cultivo continuo para que los dones del Espíritu se desarrollen y maduren. A través de la oración, la participación en los sacramentos y la humildad, podemos estar más receptivos al Espíritu Santo, permitiendo que estos dones se manifiesten plenamente en nuestras vidas. Ahora, profundicemos en cómo podemos recibir y cultivar estos dones, entendiendo si son permanentes o si se pueden perder, cómo podemos cultivarlos a través de la oración y los sacramentos. La importancia de la humildad y apertura, y ejemplos inspiradores de santos que han vivido estas realidades. ¿Los dones son permanentes o se pueden perder? Los dones del Espíritu Santo son regalos divinos dados a los creyentes para su edificación espiritual y para ayudarlos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, surge la pregunta de si estos dones son permanentes o si pueden perderse. La respuesta a esta pregunta es compleja y depende de cómo entendemos la naturaleza de estos dones y nuestra relación con Dios. Los dones del Espíritu Santo son expresiones de la gracia de Dios en nuestras vidas. Al ser gratuitos y dados por el amor inmenso de Dios, no dependen de nuestro mérito o esfuerzo. Esto significa que los dones no se ganan por obras buenas, sino que son otorgados por la misericordia divina. Sin embargo, esto no significa que sean automáticos o que se mantendrán sin necesidad de nuestra participación activa. El apóstol Pablo nos habla de la importancia de avivar el don de Dios en 2 de Timoteo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti.
Este versículo nos da la clave para entender que aunque los dones no son dados por Dios, nuestra respuesta y acción en cultivar esos dones son cruciales. No debemos dar por sentado que los dones del Espíritu serán siempre evidentes en nuestras vidas sin esfuerzo. Como cualquier regalo precioso, debemos nutrirlo y cuidarlo para que crezca y se desarrolle. Además, el Evangelio nos recuerda que debemos ser fieles en la administración de los dones recibidos. En la parábola de los talentos, Mateo 25, versículos 14 a 30, Jesús nos enseña que lo que tenemos se nos puede dar en mayor medida si lo usamos bien, pero puede ser retirado si no lo cuidamos. En el caso de los dones del Espíritu Santo, si no permanecemos fieles, perseveramos en la fe y nos mantenemos abiertos al Espíritu Santo, podemos perder la gracia que estos dones conllevan. Otro aspecto a tener en cuenta es que el pecado puede obstaculizar nuestra relación con Dios y por ende afectar la manifestación de los dones. Si vivimos en pecado y nos alejamos de la voluntad de Dios, nuestra capacidad para experimentar y manifestar los dones del Espíritu se ve afectada. Sin embargo, la gracia de Dios está siempre disponible para nosotros, si nos arrepentimos y regresamos a Él con un corazón contrito y sincero. Podemos recibir nuevamente su gracia y experimentar la restauración de los dones en nuestra vida. En resumen, los dones del Espíritu Santo no son necesariamente permanentes de forma automática. Si bien son regalos inmerecidos, dependen de nuestra cooperación continua con el Espíritu Santo, nuestra fidelidad y el cuidado que les demos. Para mantener estos dones activos en nuestras vidas, es esencial mantenernos fieles a Dios, perseverar en la oración y vivir conforme a su voluntad. ¿Cómo cultivarlos a través de la oración? El cultivo de los dones del Espíritu Santo es un proceso continuo que requiere dedicación y esfuerzo. Para que estos dones crezcan y se fortalezcan en nuestras vidas, debemos estar abiertos y dispuestos a colaborar con la gracia divina. La oración y los sacramentos son los medios más poderosos para cultivar estos dones y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. La oración es una de las formas más directas de comunicarnos con Dios y mantenernos en contacto constante con el Espíritu Santo. A través de la oración, le damos permiso a Dios para actuar en nuestras vidas, para guiarnos y fortalecer nuestros dones. Al orar, no solo pedimos por las bendiciones y la gracia de Dios, sino también por la sabiduría para saber cómo usar los dones que nos ha dado. La oración de petición es particularmente importante, ya que nos permite pedirle a Dios que nos dé más de sus dones, como la sabiduría, el entendimiento, el consejo y la fortaleza. Además, la oración personal nos ayuda a mantener una actitud de humildad y dependencia de Dios, reconociendo que sin su ayuda no podemos hacer nada. Jesús mismo nos enseñó a orar de manera constante, diciéndonos en Lucas 18, versículo 1, es necesario orar siempre y no desmayar. La oración constante mantiene nuestra relación con Dios fuerte y activa, lo que permite que los dones del Espíritu Santo florezcan en nuestra vida. Los sacramentos son otra fuente crucial para cultivar los dones del Espíritu Santo. La Eucaristía, en particular, es un medio poderoso para recibir la gracia de Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Al participar en la Eucaristía, recibimos no solo el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios y utilizar los dones que Él nos ha dado. La Eucaristía es un alimento espiritual que nos da la fuerza para seguir adelante en nuestra vida cristiana y al hacerlo, nos ayuda a crecer en los dones del Espíritu. El sacramento de la reconciliación, confesión, también juega un papel importante en el cultivo de los dones. Al confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios, limpiamos nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo trabaje más plenamente en nosotros.
La gracia recibida en la confesión nos ayuda a vivir en la libertad de los hijos de Dios, lo que hace posible que los dones se manifiesten sin obstáculos. Finalmente, los otros sacramentos, como el bautismo y la confirmación, son fundamentales en el proceso de recibir y cultivar los dones del Espíritu Santo. El bautismo nos introduce a la vida cristiana y nos hace miembros del cuerpo de Cristo, mientras que la confirmación fortalece los dones del Espíritu que ya hemos recibido, confirmando nuestra fe y dándonos la gracia para vivirla plenamente. En resumen, para cultivar los dones del Espíritu Santo, debemos estar comprometidos con una vida de oración y participar activamente en los sacramentos. La oración constante nos mantiene cerca de Dios, mientras que los sacramentos nos nutren con la gracia necesaria para que los dones del Espíritu crezcan en nuestras vidas. A través de estos medios, podemos fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo y permitir que los dones que nos ha dado florezcan abundantemente. Importancia de la humildad y la apertura al Espíritu Santo. La humildad y la apertura al Espíritu Santo son esenciales para recibir y cultivar los dones divinos. Aunque Dios nos da estos dones de manera gratuita y no merecida, nuestra disposición para recibirlos depende de nuestra actitud interior. La humildad es el fundamento sobre el cual podemos recibir los dones del Espíritu, y la apertura a su acción en nuestras vidas permite que estos dones se manifiesten plenamente. La humildad nos permite reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos la ayuda de Dios para cumplir con su voluntad. Sin humildad, corremos el riesgo de caer en el orgullo y pensar que podemos vivir nuestra fe sin su ayuda, lo cual bloquea la acción del Espíritu Santo en nosotros. La humildad nos lleva a reconocer que todos los dones que poseemos vienen de Dios y no de nuestro esfuerzo o mérito personal. Este reconocimiento de nuestra dependencia de Dios nos hace más receptivos a su gracia y a la acción del Espíritu. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de la humildad en pasajes como Mateo 23, versículo 12, donde dice, «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esta actitud de humildad es crucial para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y podamos recibir y utilizar los dones de manera efectiva. El ser abierto al Espíritu Santo significa permitir que Él nos guíe y nos transforme. Esto implica estar dispuestos a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente lo que Él nos está pidiendo. Ser abiertos al Espíritu es dejar que Él nos cambie desde adentro, nos capacite para vivir de acuerdo con su voluntad, y nos ayude a manifestar los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria. Cuando mantenemos una actitud de humildad y apertura, estamos en la posición correcta para recibir la gracia de Dios y para vivir en plenitud los dones que Él nos ha dado. Esto no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino que también impacta positivamente en nuestras relaciones con los demás, ya que seremos más receptivos y compasivos, reflejando el carácter de Cristo en nuestro caminar diario. En resumen, la humildad y la apertura al Espíritu Santo son claves para que los dones que hemos recibido crezcan y se fortalezcan en nuestra vida. A través de la humildad, reconocemos nuestra dependencia de Dios y nos preparamos para recibir su gracia. A través de la apertura, damos permiso al Espíritu Santo para actuar en nosotros, permitiendo que los dones se desarrollen plenamente. A lo largo de este video, hemos explorado los maravillosos dones del Espíritu Santo, los cuales son capacidades divinas que Dios otorga a cada creyente para vivir de acuerdo con su voluntad, fortalecer nuestra relación con Él y servir a los demás con amor y sabiduría. Estos dones no son habilidades humanas, sino manifestaciones del Espíritu que nos capacitan para cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros en este mundo. Hemos hablado de 7 dones esenciales: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
Cada uno de estos dones tiene un propósito único en la vida del cristiano. La sabiduría nos permite ver las situaciones desde la perspectiva divina, el entendimiento nos da una comprensión profunda de las verdades espirituales, el consejo nos guía en la toma de decisiones correctas. La fortaleza nos da valor en tiempos de prueba, la ciencia nos ayuda a conocer mejor la creación de Dios, la piedad nos impulsa a vivir con devoción y amor, y el temor de Dios nos ayuda a mantenernos reverentes y obedientes a su voluntad. Es importante recordar que estos dones no solo nos benefician a nosotros mismos, sino que también nos capacitan para servir a los demás. Al recibirlos, podemos ser luz y testimonio en nuestro entorno, ayudando a aquellos que nos rodean a ver el amor y la gracia de Dios en acción. Estos dones no son solo un regalo divino, sino que también requieren de nuestra disposición. Para recibirlos, debemos estar dispuestos a humillarnos y abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, buscando su guía a través de la oración, los sacramentos y una vida cristiana auténtica. Los dones del Espíritu Santo son herramientas esenciales para nuestra vida espiritual, y al cultivarlos, podemos vivir una vida que refleje más plenamente el amor, la verdad y el poder de Dios. Oración final para recibir los dones del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por el maravilloso regalo de tu Espíritu Santo. Reconocemos que sin tu ayuda, no podemos vivir según tu voluntad ni servir a los demás con el amor y la sabiduría que tú deseas. Te pedimos, Señor, que derrames sobre nosotros los dones de tu Espíritu. Danos el don de sabiduría, para ver las cosas desde tu perspectiva y tomar decisiones conforme a tu voluntad. Danos el don de entendimiento, para comprender las verdades profundas de la fe y vivir en ellas. Te pedimos el don de consejo, para guiarnos en nuestras decisiones diarias y en nuestro caminar contigo. Necesitamos el don de fortaleza, para ser valientes en tiempos de prueba y perseverar en la fe. Concédenos el don de ciencia, para conocer tu creación y ver tu mano en todo lo que nos rodea. Inspira en nosotros el don de piedad, para vivir con devoción y amor hacia ti y hacia los demás. Y finalmente, Señor, te pedimos el don de temor de Dios, para honrarte con reverencia y vivir en obediencia a tu voluntad. Te pedimos que no solo recibamos estos dones, sino que también aprendamos a cultivarlos a través de la oración, la humildad y la apertura a tu Espíritu. Ayúdanos a ser fieles a tu llamado y a vivir una vida que refleje tu amor, paz y poder en el mundo. Que podamos ser luz en la oscuridad y testigos de tu gracia en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Este es solo el comienzo de un nuevo nivel de fe en tu vida. Al abrir tu corazón a los dones del Espíritu Santo, estarás en camino hacia una transformación profunda. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y sigue caminando en la dirección del Espíritu Santo, permitiendo que su guía y poder renueven tu vida día a día. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. No sabemos cuántas personas alrededor de nosotros están buscando fortaleza, sabiduría o un recordatorio de que vivir por fe es posible. A veces, un solo acto de compartir puede ser el cambio que alguien está esperando, una luz que ilumina su camino. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita para que puedas seguir recibiendo contenido que te ayude a fortalecer tu fe y caminar más cerca del Espíritu Santo. Te esperamos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente, llenando tu vida con su paz y su amor. Recuerda, el Espíritu Santo siempre está cerca, guiándote, fortaleciéndote y renovando tu fe cada día. Abre tu corazón a su presencia y verás cómo Él transforma tu vida. Y no olvides, la fe se fortalece cuando la ponemos en acción. Que tu fe se convierta en el motor que te impulse a vivir con valentía y esperanza cada día.